Buenas tardes y muchas gracias por venir a esta rueda de prensa de despedida que he organizado. Muchas gracias a los medios que gracias a vosotros creo que voy a poder llegar a mucho mejor a todos los aficionados de los que me quería despedir. Y nada, empezar diciendo que muchísimas gracias al club por estos 2 años magníficos. Muchas gracias a mis compañeros, algunos de ellos presentes aquí hoy, que también han ayudado a que estos 2 años hayan sido de completa felicidad. Creo que han sido 2 años buenísimos, donde prácticamente no ha habido ningún momento malo. Me han venido muy bien como jugador para mi carrera. Voy a estar siempre agradecido al Eibar, le voy a llevar siempre en el corazón y como no, muchas gracias a todos la gente que trabajáis en el club, que también estáis aquí, que lo hacéis esto posible. Me voy a acordar, por supuesto, de todos vosotros. Nos volveremos a ver en otras circunstancias. Y bueno, pues eso, que muchas gracias y que bueno, esto se acaba, nos tenemos que separar, pero os llevaré siempre en el corazón. Va a ser difícil, ¿no? Que después de estos 2 años en los que creo que también individualmente han sido muy buenos para mí y creo que el club se sentirá orgulloso también de haberme tenido aquí, porque creo que es una cosa mutua. Pues bueno, se me hace muy complicado tener que marcharme, pero bueno, esto es así, mi carrera tiene que seguir y hay que tomar decisiones y veremos si en un futuro si son las buenas, ¿no? No ha sido fácil, vuelvo a repetir, porque tenía ganas de quedarme, entonces es evidente que me voy con tristeza, pero bueno, hay que, por supuesto, respetar todas las opiniones y todo lo que piensa también el club, de lo que tenía que ser nuestro acuerdo. Y bueno, terminar diciendo que muchísimas gracias y que bueno, que Aupa Eibar y Guasen Eibar y os llevaré siempre en el corazón, eso va a ser así. Así que nada, si queréis preguntar algo, pues os intentaré contestar a lo que pueda. Bueno, Adrián, lo primero, muy bonitas las palabras. Hablas de que tenía ganas de quedarme. No sé exactamente entonces por qué no te quedas o cuáles son los motivos que te llevan a abandonar el club. Bueno, lo he dicho, que al final cada uno tiene una opinión, ¿no? De lo que tiene que ser el acuerdo o lo que se espera de lo que puede dar el jugador o bueno, que teníamos distintas opiniones de cómo tenía que ir el tema. Yo creo que lo importante aquí es que las dos partes nos respetamos muchísimo. Está aquí sentado Fran y está aquí Mikel, con los que he hablado mucho a lo largo de estos 2 años, donde existe una gran relación y no tenemos por qué estar de acuerdo en lo que pensamos el uno del otro, ¿no? De lo que tenía que ser mi continuidad aquí. Entonces, bueno, por eso me estoy despidiendo de esta forma, ¿no? Porque lo único que tengo que es agradecer al club por estos 2 años magníficos, que me han venido muy bien en lo futbolístico y en lo personal. El motivo de la ruptura, bueno, de la falta de entendimiento, es más una cuestión de proyección deportiva, es un asunto más económico hasta donde se pueda saber. Bueno, eso va a quedar entre nosotros. Ya lo he dicho, yo creo que necesitaba unas cosas, ellos pensaban que a lo mejor yo tenía para dar otras y ya está. Y ya está. Yo me voy a ir de aquí teniendo la misma buena relación con Fran y con Mikel, a pesar de que hayamos, a ver si entendemos bien el tema, discutido lo que tenía que ser eso, ¿no? Vuelvo a repetir, lo único que puedo hacer es agradecer. ¿Puedes explicar un poco cómo eran las condiciones de tu continuidad, el número de partidos que tenías que alcanzar para poder decidir tu futuro? Yo creo que Fran lo explicó aquí perfectamente una vez cuando se le preguntó, creo que fue en una rueda de prensa.
eran 25 partidos de más de 45 minutos y ya está. Pero Fran explicó perfectamente qué otros condicionantes había. O sea que no creo que haya mucho más que explicar, porque yo creo que estaba bien explicado por Fran en su momento. Y parece que tu destino está en el Málaga, donde te vas a encontrar con tu padre. Pero no es un momento de hablar. No te voy a decir nada porque creo que no es un momento de hablar de cualquier otro equipo, sino que es un momento de hablar del Eibar y de lo bien que he estado aquí estos 2 años. Bueno, Adrián, ¿con qué te quedas de tu estancia en el Eibar? Con todo. Yo siempre he dicho que desde el primer día que llegué aquí creo que caí de pie porque me salieron las cosas fenomenal. He sentido siempre el cariño y el respeto de la afición desde el primer día y bueno, si tengo la oportunidad de jugar el domingo que viene no va a ser fácil. No va a ser fácil tener que despedirme de toda esa gente, tener que pensar que es mi último partido en Ipurúa y también me quedo pues... Aquí, mira, hay unos cuantos compañeros que para mí no son compañeros, sino que son también amigos y va a ser difícil también dejarles, a pesar de que, bueno, de que nos veamos no tan a menudo, va a ser muy complicado. Y Adrián, ¿algún mensaje también para esa afición que bastantes veces esta temporada te ovacionó salir del campo? Pues que ¿qué les voy a decir? Que lo siento mucho, que es verdad que esperaba que a lo mejor nuestro camino juntos hubiese sido más largo y que evidentemente me da mucha pena y mucha tristeza tener que irme. Volveré aquí, espero volver durante muchos años porque será buena señal para los 2 sitios y espero que cuando venga sientan el mismo cariño hacia mí que yo voy a sentir cada vez que vuelva a pisar el césped de Ipurúa. Quería retomar un poco el tema, has dicho no voy a hablar de mi futuro, es para despedirme, entonces hablemos algo que dijo tu padre, dijo que tú lo primero cuando te dijo que iba a ser entrenador del Málaga le dijiste me la has liado, no sé si puedes explicar un poquito eso. No, ya te lo ha explicado él. ¿Más preguntas? Muy bien. No. Bueno, pues muchas gracias por todo y nos veremos.